Soy infectóloga pediatra, trabajo en el Hospital de Niños Zona Norte y bueno, el tema que a mí me toca es infecciones perinatales, así que bueno, espero que les sea de utilidad. Es bastante complejo los diagnósticos de las infecciones perinatales y claramente tienen que ser de manera oportuna para un mayor pronóstico en los recién nacidos. Así que bueno, en esta charla vamos a hablar un poco del enfoque también del pediatra frente a la consulta de estos recién nacidos. Un poco para comenzar, estos son los controles serológicos en el embarazo, ¿sí? Los que deben tener toda mujer embarazada y en qué momentos del embarazo. BDRL debe solicitarse una el primer trimestre y si es negativa, una en el tercer trimestre, que nosotros consideramos adecuado si esa BDRL se solicitó por lo menos un mes previo al parto cesárea, y algo que no suele suceder, en el puerperio también se debería solicitar una BDRL a esa mamá. Con respecto a Chagas, si es el primer embarazo, se solicita una serología de Chagas en el primer trimestre, que siendo negativa no requiere volver a repetirse. Si es una mamá ya con diagnóstico previo de Chagas, no hace falta solicitársela durante el embarazo, pero es muy importante, ¿sí? Porque es una de las serologías más olvidadas de solicitar en las mujeres embarazadas. También debemos solicitar lo que es hepatitis B, antígeno de superficie, en el primer trimestre y si es negativo en el último trimestre. El HIV en el primer trimestre y en el tercer trimestre consideramos adecuado si se realizó un método de cuarta generación, por lo menos 2 meses previo al parto cesárea. La toxoplasmosis, sí, se debe solicitar en el primero, el segundo y tercer trimestre, siempre y cuando la mamá sea seronegativa. Si es una mamá que tiene una toxoplasmosis crónica, no es necesario andar repitiéndosela, excepto que es un huésped inmunosuprimido, como podría ser una mamá de HIV, que bueno, que ahí habrá que evaluar sus CD4 y su estado inmunológico. Lo que es IgG para varicela, se debe solicitar si la mamá no sabe, si desconoce el antecedente de haber padecido la enfermedad. Y la inmunoglobulina G para rubiola solamente en casos en los cuales en la eco fetal nos haga sospechar la enfermedad, al igual que acá no está en el cuadro, que es citomegalovirus. Citomegalovirus no es una serología que uno lo pida de rutina en el embarazo, ya que se asume que más del 90% de las personas en edad adulta son seropositivas, y además ese positivo no descarta que uno pueda tener una reinfección por otro serotipo de citomegalovirus, así que solo se solicita frente a la sospecha diagnóstica por síntomas maternos o por signos ecográficos de ese bebé. Y acá lo que es el estreptococo, galactiae, se realiza cultivo vaginal y rectal, que se solicita en el tercer trimestre, que más adelante vamos a ver en qué semanas de edad gestacional. Para empezar, vamos a empezar con sífilis congénita, que es una de las que mayores dolores de cabeza nos da a la hora de diagnosticarlo. La sífilis congénita, ¿sí? El bebé la adquiere como resultado de una infección transplacentaria producida por este Treponema pallidum en cualquier etapa de la infección materna, como también en cualquier etapa del embarazo. La sífilis se transmite al feto por vía transplacentaria, ¿sí? Siguiendo la espiroquetemia materna, aunque también pueden ocurrir intraparto por el contacto con las lesiones genitales maternas en aquellas mamás que tengan diagnósticos de sífilis primaria. El aislamiento del Treponema pallidum en hasta un 74% de las muestras de líquido amniótico de mujeres con sífilis temprana
sugiere que el microorganismo es capaz de atravesar las membranas fetales y obtener acceso al líquido amniótico y dar lugar a la infección fetal. Entonces, es muy importante diagnosticar a las mamás en qué estadio de sífilis adquirida se presentan, porque obviamente el riesgo de transmisión no es lo mismo en una mama con sífilis primaria que en una sífilis latente tardía. Y esto es un poco lo que yo les decía antes, la probabilidad de transmisión está directamente relacionada con el estadio de la sífilis materna durante el embarazo o el estadio del embarazo al adquirir la infección. ¿Sí? En la sífilis materna temprana, ¿sí?, la tasa de transmisión materno-fetal puede alcanzar un 80%, mientras que en la sífilis tardía esta infectividad se reduce. Y un poco hablando de lo mismo, la concentración de espiroquetas en la sangre es máxima durante los 2 primeros años tras la infección. En la primaria y secundaria del 70 al 100%, en la latente precoz el 40% y en la latente tardía un 8%. Lo que nosotros vemos en general son mamás con diagnóstico de una latente tardía, pero bueno, entre latente precoz y latente tardía es difícil arrojar el diagnóstico. En general son mamás que vienen con BDRLs positivas y desconocen su momento de adquisición, no han tenido síntomas. Entonces, entender que es muy difícil el diagnóstico materno, excepto en la primaria y secundaria, que son más sintomáticas o tienen títulos de BDRL bien dados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico embarazadas? Mediante métodos directos. Para el método directo, obviamente, estamos hablando de una sífilis primaria o secundaria, ¿sí? Mediante la toma de muestra de lesiones cutáneas mucosas, y se realiza la búsqueda de treponema pálido mediante el campo oscuro. Los métodos indirectos, que son los que nosotros más utilizamos, son las pruebas treponémicas y no treponémicas. Las pruebas no treponémicas, que es la que todos conocemos como la BDRL, ¿sí? Los resultados suelen ocurrir como falso positivo entre el 1 y 3% de la población general. Recordar que el mismo embarazo puede dar BDRLs positivas u otras entidades clínicas como enfermedades reumatológicas, ¿sí? Y también recordar que a veces hay falsos negativos, por así llamarlo, y tiene que ver con el periodo de incubación, ¿sí?, de la enfermedad de la sífilis, que pueden ser negativas hasta 4 semanas después de la aparición de la lesión primaria y en la sífilis latente tardía, y por el efecto Prosona. El efecto Prosona es aquel que cuando la mamá tiene anticuerpos tan altos, el método cuantitativo de BDRL nos da lo reactivo. En general, los laboratorios directamente hacen métodos cuantitativos. No sé si dije cuantitativos, o sea, el efecto Prosona es el cualitativo, te da no reactivo, cuando tiene gran cantidad de anticuerpos la mamá. Los laboratorios hoy en día hacen directamente, les decía, métodos cuantitativos, entonces ya realizan las diluciones, entonces ese efecto Prosona no es tan frecuente. Por eso, cuando una mamá, nos pasa que una mamá tenía una BDRL negativa y después son niños que tienen manifestaciones de sífilis congénita dentro de los primeros 2 meses de vida y ahí hacemos el diagnóstico, hay que hablar con el laboratorio, pero el efecto Prosona hoy en día, por cómo trabajan los laboratorios, es bastante infrecuente. La utilidad de esto se realiza para el monitoreo del tratamiento, es una herramienta de tamizaje, ¿sí? Un cambio de 4 títulos o superior, equivalente a un cambio de al menos 2 diluciones, ¿sí?, hacen el diagnóstico. Y esto es importante porque a veces uno ve mamás que tienen una BDRL de 4, hacen tratamiento, baja 2 y vuelven a repetir y hace 4, y muchas veces los obstetras los asumen como reinfectado y lo vuelven a tratar, y ustedes fíjense que el aumento para considerar una infección activa o una reinfección, ¿sí?, tiene que estar por arriba de 2 diluciones, ¿sí?, no de una dilución. Saber que este método es operador dependiente, entonces lo mejor es derivarlo a laboratorios de confianza, de que tengan experiencia en este tipo de metodología, porque a veces entre una y otra dilución depende mucho del ojo del profesional y nos puede llevar a hacer falsos diagnósticos. Y la BRL, ¿sí?, con un tratamiento efectivo disminuye recién a los 3 o 4 meses. Entonces, eso también nos lleva a pensar en paciencia, ¿no? Una mamá que recibe un tratamiento a mitad de embarazo
probablemente el descenso sea difícil. O sea, hay madres que lo van a presentar, pero si la madre no presenta el descenso cerca del parto, bueno, está dentro de la respuesta y no hay que desesperar, que no es lo mismo que si presenta un aumento de 2 diluciones. Para confirmar el diagnóstico usamos pruebas treponémicas, ¿sí? Lo que es la FT-APS y la aglutinación de partículas para ATP, para treponema pallidum. Bueno, son las dos más utilizadas, ¿sí? Esto sirve para confirmar el diagnóstico, pero no nos distingue entre una infección activa o una infección que ha sido tratada. Una persona que haya tenido sífilis con una FT-APS positiva y que realice tratamiento, esa FT-APS va a venir positivo toda la vida. Entonces necesitamos sí o sí la cuantificación mediante la BRL. Y las pruebas rápidas que todavía están en estudio, ¿sí? Se realizan en forma cualitativa. Bueno, están en estudio, en las guías, no todos los centros tienen, pero bueno, para que conozcan que también existan pruebas. En cuanto al diagnóstico, entonces, si nosotros estamos frente a una mamá, en este caso, que tiene una BRL reactiva, con una prueba treponémica reactiva, estábamos hablando del diagnóstico confirmatorio actual de una sífilis o de una sífilis pasada. Eso el infectólogo evaluará según la historia clínica de la paciente y según esto que yo le decía, las diluciones de la BRL. Una mamá con una BRL positiva y una prueba treponémica no reactiva es inespecífico, puede ser por otras patologías. Una mamá con una BRL negativa, con una prueba treponémica reactiva, en general se trata de una sífilis ya tratada, pero ojo, que también puede ser una sífilis primaria muy reciente, lo que hablábamos recién del periodo de incubación y de los falsos negativos en las primeras semanas, de una sífilis tardía, ¿sí? O de la reacción prosona, que es lo que hablamos antes, ¿sí? Entonces, esta mamá habría que repetirle una BRL para confirmar o descartar el diagnóstico de sífilis actual. Y cuando la mamá presenta una BRL negativa con una prueba treponémica negativa, bueno, estamos hablando de una ausencia de infección o del periodo de incubación de sífilis, por eso es la razón por la cual se repite en el embarazo lo que es el estudio de sífilis. Esto es un poco para mostrarles muy a grandes rasgos. Este es el boletín de diciembre del 2020 de lo que es las infecciones de transmisión sexual en la Argentina, solo para que vean el gráfico, ¿sí? De que hubo un aumento en el 2020 de casos de personas gestantes con el diagnóstico de sífilis, ¿sí? Mientras en el 2019 se había ubicado en el 4%, en el 2020 fue del 4.6%, en el 2019, perdón, esto lo publicaron en el 2020, en el 2019 aumentó a 4.6, mientras que en el 2018 era de un 4%, y si ustedes miran cuando vemos el grupo etario, es más frecuente, ¿sí? En adolescentes o adultos jóvenes, ¿sí? Y cuando uno mira lo que es el gráfico de la evolución de la tasa de sífilis congénita por 1000 nacidos vivos, sí se vio que del 2013 al 2014 hubo un aumento de casos, que va de la mano con el aumento de casos de sífilis adquirida en adultos y en personas gestantes, lo cual hay una alarma no solo en la Argentina sino mundial en cuanto al aumento de casos de sífilis, ¿sí? Y esto de trabajar en cuanto a la prevención, sobre todo en adolescentes y grupos de adultos jóvenes. Entonces, el tratamiento en embarazadas va a depender del estadio, ¿sí? Una sífilis temprana con una sola dosis de penicilina benzatínica intramuscular se considera adecuado. La sífilis tardía va a depender un poco si es mayor o menor de un año, pero se considera que 3 dosis semanales de penicilina intramuscular es un tratamiento adecuado. Y si uno no conocería, ¿sí? Desde hace cuánto la paciente tiene esta sífilis latente, así y todo son 3 dosis semanales, ¿sí? ¿Qué consideramos entonces un tratamiento materno adecuado para evaluar el riesgo de ese recién nacido de tener sífilis congénita? Una embarazada que hizo tratamiento con penicilina, como ustedes saben, aquellas mujeres que son alérgicas a la penicilina demostradas por las diferentes pruebas, se realiza un tratamiento con desensibilización, ya que los otros antibióticos
no se consideran un tratamiento adecuado para disminuir el riesgo de ese bebé. Este tratamiento con penicilina será de acuerdo al estadio clínico, y esto es importante porque se viene hablando en congresos y en charlas sobre considerar una sola dosis de penicilina adecuada en el tratamiento de embarazadas que estén en una fase primaria o secundaria, y no eso que todas las madres tienen que tener 3 dosis. Las guías en Nación todavía no han cambiado, pero bueno, es un concepto que viene haciendo mucho ruido para considerar una madre adecuadamente tratada, y que esta madre, además de haber sido tratada, haya seguido los controles de testeos no treponémicos hasta el parto. La bibliografía dice que esa mamá debería pedirle BRLs mensuales, ¿sí? Bueno, como ya les dije, recién desciende a los 3 o 4 meses, ¿sí? Eso lo evalúa el obstetra si le pide mensual o cada cuánto le pide, y que los títulos que hayan presentado el descenso esperado, ¿sí? Y además que esta dosis la haya recibido 4 semanas antes del parto, o la última dosis del esquema de 3 dosis. Entonces, y además que esté certificado, que ustedes a la hora de hacer el rooming puedan ver dónde se realizó el tratamiento, la fecha, que haya sido semanal, porque si no es semanal se considera inadecuado. Entonces, ¿cómo evaluamos al niño hijo de madre con BDRL positiva? Todo hijo de madre con BDRL positiva debe tener un test de BDRL y evaluaciones clínicas o laboratorio. Y verificar siempre la historia de tratamiento. Entonces, ¿qué definimos sífilis congénita? Se define a todo recién nacido, aborto o mortinato, cuya madre tuvo sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratada o sin constancia de tratamiento, independientemente de la presencia de signos, síntomas o resultados de laboratorio. También definimos a todo recién nacido con evidencia clínica de sífilis congénita. Como ustedes saben, son niños que pueden presentar hepatoesplenomegalia, que pueden nacer y presentar clínica compatible con sepsis, ictericia, plaquetopenia, hiperleucocitosis. Esas son las manifestaciones de un niño recién nacido. Todo niño menor de 18 meses con pruebas no treponémicas o treponémicas reactivas en las que no se pueda constatar el adecuado tratamiento de la madre. Recuerden que al recién nacido se le pide BDRL porque las pruebas treponémicas van a ser positivas, ya que por el pasaje transplacentario de los anticuerpos maternos, así que lo que debemos solicitar siempre es BDRL. Y en un niño menor de 18 meses las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables, ¿sí? Quizás son niños que al mes, 2 meses de vida pueden presentarse como síndromes febriles, son niños que pueden presentar descamación en manos y plantas, que son lesiones llenas de espiroquetas, ¿sí? Recuerden de utilizar guantes para revisarlos, pueden tener hepatoesplenomegalia, pueden tener esa rinitis característica, ¿sí? Y en manifestaciones clínicas más tardías, es que van a ver esos famosos estigmas óseos de la sífilis. Todo niño mayor de 18 meses con pruebas treponémicas positivos en los que se hubiese descartado abuso sexual. Cuando uno se encuentra con niños, quizás la de corte pueden ser 2 años, ¿sí? que presentan BDRL positiva, bueno, ahí ya se crea la disyuntiva, si se trata de una sífilis congénita o el caso de un abuso sexual. También se piensa en sífilis congénita en todo recién nacido con resultados de laboratorios compatibles con infección sifilítica, ¿sí? Independientemente del tipo de tratamiento que recibió la madre durante el embarazo. Y una BDRL reactiva 4 o más diluciones sobre la dilución materna es el diagnóstico de sífilis congénita. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para su diagnóstico, nosotros consideramos neurosífilis cuando tiene esa BDRL reactiva en cualquier dilución, o fíjense, a veces pueden tener pruebas negativas hasta un 50% de la neurosífilis sintomática. Entonces, también es muy necesario el citoquímico de ese líquido cefalorraquídeo, que presenta aumento de proteínas. Recuerden que los recién nacidos tienen en el líquido cefalorraquídeo
mayor cantidad de proteínas, así que se utiliza como valor de corte mayor de 150 en los términos y mayor de 170 en los pretérminos, o un conteo de células mayor de 25 elementos, ¿sí? Que habla de meningitis aséptica sin otra causa que lo explique. Esto que le decías antes, el 50% de los pacientes tienen una prueba negativa de BRN en líquido cefalorraquídeo, y también existen los casos de falsos positivos si la muestra puede estar contaminada con sangre. En los niños asintomáticos, en la evaluación de sífilis congénita, la sensibilidad de la BRN en líquido cefalorraquídeo es baja, ¿sí? Varía según los estudios entre 0,6 y 1,35. Y es por eso que las nuevas guías hablan, vieron que después vamos a hablar más adelante, pero cuando uno estudia esos asintomáticos en hijos de madres inadecuadamente tratadas, antes con una BRL positiva le hacíamos líquido los punzábamos a todos, y hoy la nueva bibliografía dice, bueno, entonces en los asintomáticos no sería necesario realizar punción lumbar a todos los pacientes. Entonces se debe realizar punción lumbar en todo niño sintomático con sospecha de sífilis congénita y todo niño con títulos de BDRL 4 veces más que los de la madre, o sea, al niño que tiene diagnóstico de sífilis congénita. Mientras que el niño asintomático, cuya madre fue inadecuadamente tratada, no estaría recomendada. Y esto es uno de los cambios que son muy importantes en el estudio del hijo de madre inadecuadamente tratada. Este es un cuadro, para resumir, que uno acá parece entender todo, pero después enfrente de los pacientes no es tan fácil. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer con una mamá con antecedentes de sífilis es evaluar su tratamiento materno. En el caso de que la mamá no haya recibido tratamiento, tenga un tratamiento inadecuado, un tratamiento no documentado, se le haya indicado un tratamiento diferente a la penicilina, o la pareja tenga un diagnóstico reciente y no se haya estudiado a esta mamá, vamos a evaluar el examen físico. Si el examen físico del recién nacido es normal y la evaluación del laboratorio es normal y los títulos de BRL son iguales o menores de 4 veces los títulos maternos, estamos frente a una sífilis congénita posible. Si al contrario el paciente con estos antecedentes maternos tiene un examen físico anormal o una evaluación de laboratorio anormal, estamos hablando del hemograma, las plaquetas, las transaminasas, ¿sí? Cuando hablamos de laboratorio anormal, o títulos de BRL mayores de 4 veces a los títulos maternos, estamos hablando de una sífilis congénita probada o altamente probable. Según esta definición, vamos a ver cómo seguimos. Si en cambio la mamá recibió la penicilina en el embarazo y antes de las 4 semanas del parto y no tuvo reinfección o recaída, vamos a pedirle una BRL al bebé. Si el bebé tiene una BRL, ¿sí?, mayor de 4 veces a los títulos maternos con un examen físico anormal, estamos hablando de una sífilis congénita probada o altamente probable. Este escenario clínico es muy infrecuente, ya que el tratamiento con penicilina en la mamá es muy efectivo, pero bueno, por eso hay que pedirle igual la BRL al bebé. Si la BRL es igual o menor 4 veces los títulos maternos, con un examen físico normal, estamos hablando de una sífilis congénita menos probable. Y si la mamá tiene un tratamiento materno adecuado, con descenso de títulos o títulos estables, y el examen físico normal, le pedimos la BRL al bebé, y con una BRL negativa, ¿sí?, o 4 veces menor al de la mamá, estamos hablando de una sífilis congénita improbable. Saber que dentro de la evaluación, un poco lo que les decía antes, hemograma, función hepática, función renal, el líquido cefalorraquídeo ya lo charlamos, solamente en los pacientes sintomáticos, y evaluar, según el caso, radiografía de huesos largos y fondo de ojo. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una sífilis congénita probada o altamente probable, ¿sí?, deben ser evaluados con líquido cefalorraquídeo, citoquímico y BRL, el laboratorio que ya charlamos, y la metodología complementaria, radiografía de huesos largos, de tórax, neuroimagen, fondo de ojo y otomisiones acústicas. Según esto vamos a evaluar si el paciente requiere tratamiento con penicilina sódica G
que el intervalo cada 12 o cada 8 horas va a depender de los días de vida que tenga el paciente a completar 10 días. Frente a una sífilis congénita posible, ¿sí?, el niño debe ser evaluado con una punción, el citoquímico, el hemograma y la radiografía de huesos largos y evaluar el tratamiento, ¿sí?, por días con penicilina. En una sífilis congénita menos probable, ¿sí?, esta evaluación no está recomendada, ¿sí?, como dijimos, la BRL a todos los recién nacidos, y uno puede decidir, según la posibilidad, ¿sí?, de seguimiento, que es lo que plantean las guías en Argentina, ¿sí?, indicar una penicilina benzatínica intramuscular única dosis, ¿sí?, o la alternativa es, sin recibir tratamiento, los recién nacidos que pueden seguirse con BRL, que debe estar en descenso hasta confirmar la negativización de los títulos luego de los 6 meses. La sífilis congénita improbable, ¿sí?, la evaluación no está recomendada, deben ser seguidos para confirmar la negativización de los títulos en caso de BRL positiva. Si no se asegura el seguimiento, se puede administrar la penicilina benzatínica intramuscular, ¿sí?, y los neonatos con BRL negativa, con madres con títulos bajos, deben ser testeados a los 3 meses para asegurarse la negativización. Entonces, como ustedes verán, hay ciertos cambios en las nuevas guías de lo que es sífilis congénita, que plantea nuevas definiciones, ¿sí?, en base a la clínica del recién nacido, y en base a estas nuevas definiciones presenta diferentes seguimientos y tratamientos. Como conclusión, todo hijo de madre con BRL en el embarazo positiva debe tener un seguimiento infectológico con pruebas no treponémicas. Toda BRL detectada en el embarazo debe ser estudiada y debemos conocer la historia materna con respecto a sífilis. Y esto del seguimiento infectológico, recuerden que no todos los pacientes tienen el acceso a un infectólogo infantil, así que es interesante entender que todos estos estudios, ¿sí?, pueden ser solicitados por el pediatra para asegurar el seguimiento. Para pasar a otra perinatal, con respecto a Chagas, ¿sí?, la prevalencia en gestantes del 3 al 17%, obviamente que esta variabilidad tiene que ver con la epidemiología de cada región. La tasa de transmisión congénita también es muy variable según la región y la tasa de prevalencia de cada población, del 0.7 al 10%. Como ustedes saben, el Chagas tiene una fase aguda, ¿sí?, que es la que en general nosotros diagnosticamos a los recién nacidos, muy difícilmente a los adultos o a niños adultos o niños más grandes. La fase crónica indeterminada y la fase crónica asintomática son las manifestaciones más frecuentes en las cuales nosotros nos encontramos cuando hacemos diagnóstico materno. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Mediante dos técnicas diferentes reactivas, ELISA e IFI, y algunos también hacen por HAI. Se recomienda reevaluar antes del alta, ver, no es lo mismo un paciente que vive en Bariloche que un paciente que vive en Chaco, desde ya. Entonces hay que evaluar estos riesgos de infección. Y en las mujeres embarazadas, recordar que frente al diagnóstico no podemos indicar tratamiento, está contraindicado. Así igual que en esa mamá que nosotros vemos en el consultorio, mientras dé el pecho, no se le indica el tratamiento parasitario. Se calcula que entre 1 y 7% de los hijos con madres con enfermedad de Chagas crónica padecerán la infección congénita, ¿sí? En estudios realizados en Argentina, Brasil, Chile y Paraguay se demuestra que entre el 60 y el 90% de los recién nacidos infectados están asintomáticos al momento de nacer, como casi todas las infecciones perinatales. El riesgo de transmisión, ¿sí?, tiene que ver obviamente con la fase, ¿sí? El riesgo de transmisión es mayor en una fase aguda que en una fase crónica y mucho mayor si tiene una infección reactivada por Trypanosoma cruzi. Esto para que conozcan que existe este trabajo hecho en el Fatal Chabel, que es el centro de referencia de Chagas en Argentina, en Buenos Aires, en el cual ellos evaluaron retrospectivamente el tratamiento de mujeres
en edad reproductiva frente al diagnóstico de Chagas. Y ellos, en su trabajo y en diferentes trabajos posteriores, han demostrado un beneficio de tratar a las mujeres en edad reproductiva en cuanto a disminuir la tasa de transmisión en los recién nacidos. Entonces, este trabajo es muy importante porque fue un puntapié para derivar a esas mujeres luego de tener ese hijo, hablar si va a seguir teniendo hijos, plantearles la posibilidad de tratamiento una vez que el bebé no se alimente más por lactancia materna, ¿sí? Cuando uno viene con esa historia del no tratamiento en adultos, bueno, tenerlo en cuenta, ¿sí? Para la derivación al infectólogo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el recién nacido? ¿Sí? Esto es lo que dice la guía en Santa Fe. Madres con Chagas positiva, ¿sí? Le pedimos un parasitológico, que es el famoso microstrut, y la PCR, ¿sí? La PCR en lo que es Santa Fe es in-house, es una PCR casera que se hace en el CEMAR, que se realiza al nacer, a los 15 días y a los 30 días. Y si todo esto es negativo, la serología luego de los 10 meses. ¿Sí? ¿Por qué no serología antes? Porque podemos ver falsos positivos por el pasaje de anticuerpos maternos. Lo que nosotros vemos en general en el consultorio es que ese microstrut y la PCR al nacer la tienen casi todos los pacientes, ¿sí? Pero que el seguimiento posterior, a los 15 y a los 30 días, no se realiza, porque el paciente no llega a tener turno con el infectólogo, porque no se le explica bien a la mamá la importancia de este control, ¿sí? De hacer el diagnóstico de Chagas congénitas para el tratamiento y la curación de ese bebé. Y qué importante, porque esa microstrut al nacimiento es el momento de menor sensibilidad. La sensibilidad del microstrut aumenta y la PCR más allá del día 10 de vida del recién nacido. Entonces fíjense que si no hacemos el adecuado seguimiento, el momento de mayor sensibilidad para diagnosticarle a ese bebé se pasa por alto, ¿sí? Entonces, esto vuelvo a repetir, no llega a tener turno con el infectólogo, pídanselo ustedes en el consultorio, ¿sí? La red de laboratorios de salud pública, de donde uno esté, puede solicitarlo y todo se deriva a algún laboratorio central, ¿sí? Entonces, es muy importante esto de poder solicitar luego de los 10 días de vida la PCR y el parasitológico del paciente. El microstrut lo que tiene que es un método difícil, o sea, el microbiólogo en esa gota lo ve el microscopio y tiene que encontrar el tripanosoma que esté moviéndose por ahí y no es tan fácil. Entonces la PCR ha aumentado totalmente la sensibilidad del diagnóstico en los recién nacidos, así que si uno cuenta con las dos herramientas, aumentamos mucho la sensibilidad del diagnóstico. Si cualquiera de estos métodos fuese positivo, uno indica el tratamiento, mientras que si es negativo, ¿sí? Y luego de los 10 meses tiene serología negativo, asumimos que ese recién nacido no está infectado. Recuerden estudiar a los hermanos. Muchas mamás con el antecedente, con este diagnóstico de Chagas, han pasado por alto, no han llegado a completar el diagnóstico de sus otros hijos y siempre estamos a tiempo, ¿sí? En cuanto a los niños en edad pediátrica, hacer un diagnóstico y un tratamiento. El tratamiento de Chagas congénito puede ser con Besnidazol y Nifurtimox. La verdad que el programa de Chagas a veces tienen Besnidazol y a veces tienen Nifurtimox y en eso se basa qué es lo que nosotros elegimos. Las dosis están ahí enumeradas, no se las voy a decir una por una, ¿sí? Se realizan 2 meses de tratamiento y su mayor toxicidad tiene que ver con la médula, así que es muy importante el seguimiento previo al tratamiento con hemogramas y hepatograma y después cada 15 días mientras realiza el tratamiento. Saber que se puede indicar en prematuros o niños de bajo peso, ¿sí? Que se comienza a menores dosis y luego se va aumentando cada 48 a 72 horas. Y tanto el Besnidazol como Nifurtimox, como ya les dije, el tratamiento son 60 días, pero si el paciente presentaría alguna intolerancia al medicamento, ¿sí?
se considera aceptable si al menos cumplió 30 días de tratamiento. Pasando a hepatitis B, ¿sí? El 5% de la población mundial está infectada, 20 al 40% la adquiere de manera vertical, y en Argentina la verdad que la prevalencia de hepatitis B es muy baja. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la embarazada? ¿Sí? Mediante un antígeno de superficie positivo. Con eso solo no nos alcanza, sino que deberíamos pedirle un anticuerpo anticore, ¿sí? Y un anticuerpo un antígeno E, que habla de replicación viral, que cuando es positivo, ¿sí? El riesgo para el recién nacido es del 70 al 90%, ¿sí? Igual, más que este antígeno E, hoy en día se usa mucho lo que es la carga viral para hepatitis B para evaluar el riesgo del recién nacido. Se pide en el primer trimestre, si no está vacunada hay que vacunarla. Hoy en día, bueno, la tasa de vacunación para hepatitis B en la Argentina es bastante alta, es más raro encontrarse con una mamá no vacunada, pero habría que rechequear el carnet de vacunas y lo repetimos en el tercer trimestre. Y una mamá que no esté vacunada, ante la exposición debe indicar gamma-globulina y vacuna. Esto obviamente no lo vamos a ver uno por uno porque nos vamos todos a dormir, pero bueno, para que sepan cómo se estudia, ¿sí? Para hepatitis B a una mamá, deberíamos pedirle entonces el antígeno de superficie, el anticore, ¿sí? Se puede pedir el antígeno E y también podemos solicitar la carga viral para llegar al diagnóstico de si es una infección aguda, una infección crónica o una infección pasada para evaluar el riesgo de ese bebé de transmisión de hepatitis B. Entonces, estos son los algoritmos de lo que es nación. Frente a la primera consulta obstétrica solicitar. Si el antígeno de superficie es positivo, estudiar con anticore. Si es reactivo, es un caso confirmado de infección por hepatitis B y hay que evaluar el riesgo de transmisión perinatal. Con lo que yo les decía, en general hoy en día se utiliza lo que es la carga viral para evaluar el riesgo. Y derivar al especialista y aplicar la vacuna al neonato antes de las 12 horas de vida y Entonces, frente a una madre con antígeno de superficie positivo, ¿sí? Debemos indicar la vacuna, que ya sabemos que se indica dentro de las primeras 12 horas de vida, más la gamma-globulina, que está en todas las maternidades, que se debe colocar dentro de las primeras 48 horas de vida, idealmente dentro de las primeras 12 horas de vida. Es por esta razón que uno ya debería saber que el antecedente materno, tener la gamma-globulina en su maternidad, pero bueno, si uno no la tiene, saber que hasta las 48 horas, 72 horas de vida y alguna bibliografía dice hasta la semana, se puede colocar. Pero obviamente que al pasar las horas o días de vida, la efectividad de la gamma-globulina es mucho menor. Entonces, ¿cómo estudiamos a ese hijo de mamá de hepatitis B positiva? Lo vacunamos y recién luego de tener el esquema para hepatitis B positivo, le vamos a solicitar al hijo anticuerpo anticore y anticuerpo de antígeno de superficie. Esto se solicita entre los 9 a 15 meses de edad. Y con estos resultados se evaluará si se trata de un paciente con un bebé con anticore positivo, ¿sí? Hay que solicitar el antígeno de superficie. Si es reactivo, confirma la infección por hepatitis B de ese niño y habrá que repetir el antígeno de superficie a los 6 meses. Si ese antígeno de superficie es no reactivo, se ha descartado una infección oculta mediante el ADN viral de hepatitis B, que es la carga viral, ¿sí? Una carga viral detectable confirma infección y una carga viral no detectable con anticuerpos menores de 10 habla de una revacunación del bebé. La realidad es que la efectividad de la vacuna y la gamma-globulina es mayor del 95%. Entonces, en un paciente en que haya recibido la profilaxis adecuada, es raro encontrarse frente a un caso de una hepatitis B perinatal, que como ustedes saben tiene un riesgo mayor a la cronicidad y al hepatocarcinoma. Entonces, lo que les decía, la transmisión perinatal se puede evitar el 95%, deben recibir la primera dosis de vacuna dentro de las 12 horas de vida y la inmunoglobulina, y se deben colocar en sitios diferentes.
La cantidad de dosis de vacunas de hepatitis B, recuerden que depende de si el paciente tiene menos o más de 2.000 gramos, ¿sí? Y en estos pacientes son los que vamos a reevaluar los anticuerpos de antígeno superficie, y en aquellos que tengan menos de 10 los vamos a considerar no respondedores y vamos a revacunar con 3 dosis y posteriormente repetir estos anticuerpos. Fíjense que uno no monitorea los anticuerpos en niños vacunados con hepatitis B, la excepción son los hijos de madre con hepatitis B. Bueno, con respecto a HIV cornatal, les muestro un poco lo que salió en el último boletín en cuanto al HIV cornatal en la Argentina, ¿sí? Las tasas de casos positivos, ¿sí? Se mantienen más o menos estables, pero no están dentro de los propósitos de la OPS, que es estar por debajo de 2, debajo del 2% en cuanto a los diagnósticos de HIV cornatal, ¿sí? Entonces se plantea toda una estrategia, ¿sí? En cuanto al tamizaje temprano de la detección para el HIV en los hijos de mamá HIV, asegurarle la carga viral o PCR a todos los recién nacidos, descentralizar la atención y el diagnóstico, ¿sí? Porque por esto que hablábamos antes, que qué difícil que los pacientes lleguen quizás a un tercer nivel donde está el infectólogo, ¿sí? Entonces, todas estas nuevas estrategias van de la mano de acercarle a estos niños la posibilidad del diagnóstico temprano. En cuanto a la prevención de la transmisión vertical, ¿sí? La transmisión vertical sin tratamiento, fíjense que es del 15 al 50%, lo que se describía antes con el AZT intraparto es del 6%, y con un tratamiento adecuado de la madre es menos del 2%, ¿sí? Y esto lo charlamos mucho con las mamás en el consultorio en cuanto a los riesgos de transmisión. Son, obviamente, las mamás, su mayor duda es cuál es la posibilidad de que su hijo tenga la infección por HIV, y es muy importante asesorar a las mamás del riesgo en cuanto al tratamiento recibido. ¿En qué momento puede el bebé contraer la infección por HIV? Intraútero por vía hematógena. El riesgo es mayor en aquellas madres con alta carga viral. Periparto, ¿sí? Fíjense que es bastante alto, 60 al 75%, por eso aquellas madres con carga viral mayor de 1000 tienen contraindicado el parto, y posparto mediante la lactancia materna, un 12 al 14%, posibilidades de transmisión que puede ser hasta un 30%, por eso, como ustedes saben, es la única, por decirlo así, contraindicación de lactancia materna en cuanto a las infecciones perinatales. ¿Cuál es el objetivo ideal del tratamiento antirretroviral durante el embarazo? Es que esa mamá alcance al final del embarazo una carga viral no detectable. Ese es el mayor objetivo. Llegar al tercer trimestre indetectable y transcurrir la mayor cantidad posible de días de la gesta indetectable y sin haber interrumpido el tratamiento antirretroviral. Obviamente, minimizar el riesgo de efectos adversos maternos, fetales y neonatales con respecto no solo a la infección, sino a los tratamientos antirretrovirales, y lograr el nacimiento de un recién nacido sano y no infectado y una madre sana. Entonces, es muy importante que la mamá tenga un diagnóstico en el primer trimestre para poder asegurarle un tratamiento y llegar con una carga viral no detectable, pero también es muy importante esto, transcurrir la mayor cantidad posible de días de la gesta con la carga viral indetectable. Entonces, ¿cómo llega la mujer al parto? Con una carga viral no detectable en el momento de parto, con una carga viral mayor de 1000, así es como nosotros los dividimos, y con una carga viral desconocida, ¿sí? Que es lo que puede pasar en aquellas madres con un diagnóstico tardío o con un diagnóstico periparto, o en madres que no se hayan hecho controlar durante el embarazo. Entonces, creo que esto es lo que se tienen que llevar en cuanto al riesgo materno. Uno, si está frente a un recién nacido, hijo de una madre con la infección por VIH, tiene que evaluar el riesgo materno.
Y ese riesgo materno habla del riesgo de ese bebé de contagiarse la infección por VIH. Entonces, ¿cómo considero yo un recién nacido bajo riesgo? Son aquellas madres con buena adherencia al tratamiento antirretroviral durante la gestación, con la carga viral indetectable cercana al parto a partir de la semana 34. Un recién nacido con mediano riesgo, ¿sí? Son madres que recibieron el tratamiento antirretroviral, que no tienen una carga viral indetectable y que hay que considerar la adherencia a la adherencia materna y, si no tiene carga viral indetectable, evaluar por lo menos si el descenso de carga viral fue el adecuado. ¿Sí? No siempre el adecuado es que tenga carga viral indetectable, sino que se maneja por el descenso de logaritmos de la carga viral. Y un recién nacido de alto riesgo son madres que no han hecho un tratamiento efectivo antirretroviral durante el embarazo, aquellas mamás que hablábamos antes que tienen el diagnóstico periparto, o aquellas mamás con infección aguda documentada en el embarazo o en la lactancia. Entonces, ¿cómo estudiamos a ese hijo de mamá con infección por VIH? ¿Sí? Saber que se solicitan PCR y carga viral, que obviamente no se utilizan anticuerpos por lo que hablamos del pasaje transplacentario, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, la primera muestra puede ser en las primeras 24 a 72 horas, ¿sí? O entre los 14 y 30 días. Y esta primer PCR a las 24 a 72 horas tiene una sensibilidad muy baja, ¿sí? 30, 40%. Entonces, es una PCR de mucha utilidad en aquellos recién nacidos de alto riesgo, ¿sí? Pero quizás en recién nacidos de bajo riesgo no es de tanta utilidad esta PCR. Pero sí o sí, luego de la semana, los 10 días, que aumenta la sensibilidad del método, es cuando hay que pedir la primera muestra. Si es positivo, se confirma con una nueva muestra. Si es negativa, se solicita la segunda muestra entre 1 y 2 meses. Si es positiva, se confirma con una nueva muestra. Si es negativa, la tercera muestra se pide entre los 4 a 6 meses. Si es positiva, lo mismo, se repite una nueva muestra. Si es negativa, se habla de un descarte virológico y se le hace un seguimiento serológico a los 18 meses. Entonces, se recomienda la realización de test virológicos en niños expuestos a los 14 a 21 días, entre 1 y 2 meses y a los 4 y 6 meses. Y un poco lo que hablamos de la sensibilidad, a las 48 horas de vida es del 38%, mientras que entre las 2 y 4 semanas de vida es de mayor del 90%, al igual que lo que son los métodos cuantitativos. Entonces, en aquellos pacientes que uno considera de alto riesgo, se debe considerar hacer la PCR entre las primeras 24 a 48 horas, más allá de su sensibilidad. Lo que hay que saber es que esta primer PCR, si es negativa, no la vamos a contar dentro de estas 3 PCRs negativos que necesitamos para descartar virológicamente la infección a los 6 meses de vida. La confirmación de la infección por VIH se basa en 2 test virológicos positivos y la exclusión de la infección se basa en 2 test serológicos negativos que estén hechos más allá del mes de vida, ¿sí? Y entre ese mes y los 4 meses de vida. La confirmación de la exclusión de la infección con test de anticuerpos se debe realizar a los 12 a 18. Entonces, ¿qué profilaxis vamos a indicar? Como ya hablamos antes, hay que categorizar al recién nacido si es de bajo, mediano o alto riesgo. ¿Sí? En aquellos pacientes de bajo riesgo, la profilaxis se realiza con AZT durante 4 semanas. ¿Sí? La dosificación va a depender de las semanas gestacionales. Y al igual que si la administración es vía oral o endovenosa. En cambio, si uno se encontraba frente a
un recién nacido de alto riesgo, ¿sí? Además de la ZT, que se debe hacer por 6 semanas y no por 4, como ya vimos en los de bajo riesgo, se debe indicar el 3TC, Gravir o Nevirapina por 4 semanas. O sea, se indica una profilaxis, tratamiento a estos pacientes de alto riesgo. No les voy a nombrar uno por uno, pero lo que les quería mostrar es que fíjense que síntomas leves pueden ser una adenopatía, hepatosplenomegalia, hipertrofia parotidia, o por ejemplo, en lo que son la categoría B, la meningitis bacteriana, la candidiasis orofaringea persistente. Bueno, entender a veces al revés el concepto, ¿sí? Que los pacientes que tienen infecciones severas o infecciones no típicas para la edad, se debe descartar la infección por HIV porque son síntomas marcadores de la infección. Y los síntomas graves, que ya habla de una etapa de SIDA, ¿sí? Como puede ser la criptococosis, la encefalopatía, ¿sí? Bueno, también pueden haber acá lo que es la toxoplasmosis cerebral, infecciones por micobacterias atípicas, linfoma. Bueno, no vamos a nombrar uno por uno, pero saber que existe la estadificación por síntomas y la estadificación inmunológica, que va a depender del recuento del CD4, que como ustedes sabrán, no es lo mismo menor de 2 meses que un paciente de 7 años en cuanto al recuento absoluto de estas poblaciones linfocitarias, ¿sí? Y después uno realiza lo que es la clasificación clínica e inmunológica y termina de estadificar. Entonces, ¿qué evidencias llevaron a la modificación de las guías? La disminución del reservorio con tratamiento muy temprano en lactantes pequeños, ¿sí? O sea, que estos se viene charlando hace años en todas las guías, diagnóstico precoz y tratamiento precoz para la mejor evolución de ese niño con diagnóstico con HIV, ¿sí? Recordar que son niños con, en general, alta carga viral, ¿sí? Que pueden tener disminución de CD4 severa, entonces es muy importante este diagnóstico precoz. La evidencia del beneficio del tratamiento temprano en lactantes y niños en países con alto como bajos recursos. CHERT, PREDICT y el EPIC son los trabajos multicéntricos más grandes que hay en cuanto a tratamiento de infección de niños con HIV, ¿sí? Antes el tratamiento en adultos se evaluaba según los CD4, hoy en día hay una indicación de tratamiento a todos los adultos con infección por VIH, hay un cambio en las guías, ¿sí? Y utilizar fármacos actuales con menor toxicidad mitocondrial y más fáciles de tomar, más presentaciones pediátricas, menos comprimidos y formulados. Esto solo para que vean, ¿sí? Las diferentes guías, ¿sí? Que todas indican el tratamiento universal, ¿sí? De todos los niños con HIV, más allá del recuento de CD4. Los exámenes complementarios antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, como ya hablamos, la historia detallada, ¿sí? De posible exposición de terapia antirretroviral al niño o a la madre. Hay que hacer un estudio de resistencia genotípico, la determinación del HLA B5701 por el posible uso de abacavir, que si el resultado resulta positivo no podemos utilizar el abacavir. El control post-inicio de tratamiento debe ser cercano, a los 14 días, a los 2 meses y luego cada 3 meses. Y cada 3 o 4 meses controlamos a los niños que ya están más estables. ¿Con qué terapia antirretroviral inicial? Tiene que ser un tratamiento de baja toxicidad, de alta eficacia, que sea fácil de tomar en caso en pediatría, con formulaciones apropiadas para la edad y si se pudiese, una vez al día sería el tratamiento ideal. Esto no lo vamos a charlar, estos son cuadros de cuáles son de elección los antirretrovirales en niños, solo para que lo tengan, pero realmente esto ya es muy específico del infectólogo. Sí, les cuento cómo deben hacerse los controles, ¿sí?
un control inicial con hemograma, amilasa, glucemia, carga viral, poblaciones linfocitales, función renal, hepatograma y proteinograma, y después le realizamos controles trimestrales o semestrales según si es un paciente sintomático, sintomática, con buena adherencia o no, y el tiempo que ha transcurrido desde el diagnóstico e el inicio del tratamiento antirretroviral. Me parece que lo importante es entender que no todos los niños con HIV se deben internar, sino que debemos evaluar su estado inmunológico para tomar esta decisión. Como conclusión, con respecto al HIV en niños, ¿sí? El objetivo en el marco de la eliminación de la transmisión materna infantil propuesto por la OPS y la OMS es reducir la transmisión vertical del VIH al 2% o menos. En nuestro país, como yo les mostré antes los datos, el 4.7% de los bebés nacidos de mujeres con VIH contraen la infección. El tratamiento antirretroviral embarazada es la medida más eficaz para prevenir la transmisión vertical, pero debe acompañarse de una atención sanitaria global que incluya control adecuado del embarazo, tratamiento antirretroviral materno adecuado y sostenido, programación individualizada del tipo de parto y la profilaxis antirretroviral del recién nacido. Pasamos a toxoplasmosis, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, 1/3 de la población mundial presenta la infección por toxoplasmosis. 1/3 de las madres con infección aguda transmitirán la toxoplasmosis a su hijo. Un 4% de ellos complicará con un daño neurológico permanente, compromiso visual o muerte. Y la infección materna puede ser sintomática o asintomática, ¿sí? La asintomática es la más frecuente, ¿sí? Por eso es que toda mujer embarazada debe tener un testeo de toxoplasmosis, ¿sí? La transmisión transplacentaria va a depender del momento de la adquisición de la infección, ¿sí? Siendo mayor luego de las 28 semanas, pero con menos afectación fetal, y la transmisión vertical es menos del 10% en el primer trimestre, pero su afectación fetal puede ser mucho más grande. ¿Cómo hacemos el diagnóstico materno? ¿Sí? Nosotros a todas las mamás le debemos pedir antes, en el primer trimestre, idealmente antes de las 20 semanas, de las 18 semanas, la serología para toxoplasmosis, ¿sí? ¿Qué se pide? IgG e IgM, ¿sí? Si una mamá presenta IgG e IgM ambas negativas, no presenta infección, es una mujer susceptible, hay que darle las pautas, ¿sí? Para no contraer la infección durante el embarazo, que es el verdadero riesgo de la transmisión conatal. Como ustedes saben, el lavado de manos antes de manipular los alimentos, lavado de manos luego de actividades de jardinería, ¿sí? La cocción de la carne, no comer verduras si no tiene asegurado la sanitización de esos alimentos, ¿sí? Y el contacto con gatos es lo menos frecuente, ¿sí? Uno le dice, bueno, que no levante la materia fecal, sí, pero en un estudio hecho en Buenos Aires se vio que el verdadero riesgo tenía que ver con las condiciones de falta de agua potable o el desconocimiento en cuanto a la alimentación y no así con el contacto con gatos, ¿sí? Y Sara en esa mamá controles serológicos hasta el parto. Una mamá con IgG positiva o una IgM negativa, lo más frecuente es que sea una infección antigua, pero ojo, ¿sí? Una mamá con IgG positiva, esa IgG positiva tiene que ser cuantitativa y va a depender mucho de la sensibilidad del método que se haya utilizado, ¿sí? Que ahora les voy a contar brevemente, pero una mamá con una IgG positiva con altos niveles de anticuerpos y una IgM negativa, esa IgM negativa puede ser un efecto persona, ¿sí? Entonces, deberíamos repetir, ¿sí? La serología a las 2 semanas para ver si positiviza, ¿sí? O si esos anticuerpos IgG aumentan, ¿sí? O se puede pedir un test de avidez. Entonces, es muy importante esa IgG positiva, ver cuál es el título y ver cuál es el método, ¿sí? Para evaluar la sensibilidad. Obviamente que si tiene una IgG positiva con bajo título y una IgM negativa, es una infección pasada. Y una mamá que tiene una IgG positiva e IgM positiva, habla de una posible infección reciente, hay que hacerle el test de avidez, ¿sí? Como ustedes saben, el test de avidez
Una baja avidez habla de una infección en los últimos 4 meses, mientras una alta avidez habla de una infección más allá de los 4 meses. Por eso es muy importante poder realizar el diagnóstico en el primer trimestre, ¿sí? Si uno, mamá, no se hizo estudios y llega al último trimestre con IgG positiva, IgM positiva y desconocemos su serología previa, hacerle un test de avidez en ese momento no nos va a ayudar a clarificar si se trata de una toxo aguda o una toxo crónica. Saber que la IgM, ¿sí?, junto con la IgA y la IgE que no está en este cuadro, aumentan los primeros días, ¿sí? El tema es que la IgM puede permanecer positivo más allá del año, ¿sí? Entonces, a veces nos encontramos con estas mamás IgG positiva e IgM positiva, pero puede ser una infección antes del embarazo, por esto de cómo perdura la IgM hasta 12 meses después de la infección, y es ahí donde tiene importancia el test de avidez. La inmunoglobulina G aumenta más tardíamente, es en general después de las 3 semanas de la infección aguda, ¿sí? Y permanece, hace un pico en los primeros meses y luego permanece por vida, pero en títulos bajos, ¿sí?, como ven ahí. Y la IgE, que no está en este gráfico, la IgE aumenta precozmente y baja precozmente, pero es muy sensible a la hora de hacer a la hora de diagnosticar infecciones agudas. Lo que pasa que solo se hacen en laboratorios de referencia. Y esto es lo que yo les hablaba antes, ¿sí? Evaluar qué método estamos utilizando, ¿sí? HAI e IFI, ¿sí?, que son metodologías que requieren laboratorios de mediana complejidad, que son quizás un poco más baratos, ¿sí?, no tienen tanta sensibilidad como podría tener la quimioluminiscencia, ELFA, como ustedes ven ahí abajo, que son de mayor sensibilidad, ¿sí? En cuanto a la mayor sensibilidad, siempre son ISAGA, Western blot, pero bueno, solo se hacen en laboratorios de referencia que son muy específicos, ¿sí? El tratamiento en la mamá, ¿sí?, frente al diagnóstico debe recibir el tratamiento para tratar de disminuir la transmisión al bebé, ¿sí? Espiramicina se puede indicar, ¿sí?, hasta finalizar el tratamiento, hasta finalizar el embarazo. Pirimetamina, ojo, no utilizar antes de las 18 semanas, ¿sí?, porque es teratógeno. Y la sulfadiacina, sí, que ustedes saben que se utiliza para prevenir los efectos adversos de la médula ósea de estas medicaciones. En cuanto a la toxoplasmosis congénita, Remington clasificó esta infección en 4 formas de presentación clínica: la enfermedad neonatal temprana, que es la menos frecuente, que son los niños que ya nacen con estigmas de la infección, que pueden ser niños con hepatosplenomegalia, ictericia, microcefalia. La enfermedad de moderada grave, que ocurre en los primeros meses de vida, son aquellos pacientes que también presentan estigmas de microcefalia, hepatospleno, ictericia, con alteraciones en el laboratorio, pero que no se manifiestan apenas nacen, sino meses posteriores. La enfermedad con secuelas o manifestaciones tardías son pacientes que nacen también sin síntomas y que meses después uno puede encontrar las secuelas como de corioretinitis. Y la infección subclínica o asintomática es la más frecuente, que son aquellos niños que uno le hace seguimiento serológico y que el diagnóstico depende de ese método complementario. Solo el 3 al 5% de los recién nacidos con toxoplasmosis congénita presenta una o varias cicatrices retinianas y menos del 1% evidencia cataratas o microftalmia. Algo que es importante es, como ustedes saben, la inmunoglobulina G. Al principio se pueden hacer muestras pareadas mamá-bebé, y cuando la muestra es los resultados de la inmunoglobulina G del bebé son más altos que los de la mamá, nos ayuda a hacer el diagnóstico de infección aguda. ¿Sí? Lo que es importante es que uno debe hacer el seguimiento hasta la desaparición de esa inmunoglobulina G. O sea, el niño que nace con una inmunoglobulina G por traspaso transplacentario, luego de los 6 meses debería disminuir o desaparecer.
Si nosotros vemos que aproximadamente a los 8 meses en adelante esos anticuerpos persisten o aumentan, por más que tenga una inmunoglobulina M negativa, nos está hablando de una toxoplasmosis congénita. La PCR sí se puede realizar en líquido cefalorraquídeo y sangre, ¿sí? Siempre se usa como metodología complementaria de las serologías, no como único método. El tema es que el resultado negativo no descarta la infección congénita, aunque un resultado positivo ayudaría al diagnóstico precoz en pacientes de vida. Y con respecto a la infección por Streptogalactiae, ¿sí? El Streptogalactiae es un coco gram positivo que coloniza normalmente el tracto genitourinario y gastrointestinal. Es una de las causas principales de sepsis neonatal en cuanto a la infección precoz o tardía. El 10 al 30% de las mujeres están colonizadas en vagina o en recto y un 2 al 16% en Argentina. 2 al 7% de estas mujeres pueden presentar bacteriuria. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La edad gestacional menos de 37 semanas, la ruptura prematura de membrana mayor de 18 horas, una madre con diagnóstico de coriomionitis, una madre con fiebre intraparto, un hijo anterior con infección invasiva por el Streptogalactiae, la bacteriuria en este embarazo o infección urinaria por Streptogalactiae y las madres adolescentes. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas en las madres? Generalmente son asintomáticas, pueden tener infección urinaria, coriomionitis, endometritis, bacteriemia y menos frecuentemente sepsis, meningitis y endocarditis. En ausencia de la profilaxis, 1 a 2% de los recién nacidos de madres colonizadas por el estrepto desarrollarán una infección temprana. La incidencia en Argentina, fíjense que es baja, se estima que es un 0.6 por 1000 recién nacidos vivos, ¿sí? Y va a depender obviamente de las madres con factores de riesgo. La infección en los niños puede ser precoz dentro de los 7 días de vida o tardía de los 7 días a los 3 meses de vida, con una edad promedio en la infección precoz dentro de las primeras horas y la infección tardía luego de los 27 días. Generalmente en la infección precoz hay un factor de riesgo, mientras que en la infección tardía se desconoce o está ausente, y las manifestaciones clínicas no son las mismas, sino que en el recién nacido la manifestación clínica más frecuente es la dificultad respiratoria y la bacteriemia, mientras que en la tardía la sepsis y meningitis. La mortalidad de la infección precoz es mayor que la de la infección tardía. Esto un poco para que vean, ¿sí?, cómo disminuyó la mortalidad y la incidencia de sepsis neonatal precoz, la utilización de la profilaxis y el estudio universal de todas las madres para Streptogalactiae. Entonces, ¿quiénes deben recibir profilaxis con antibióticos? Toda mamá que tenga un hijo previo con infección invasiva por el Streptogalactiae, una mamá que tenga una bacteriuria por estrepto durante el embarazo actual, un cultivo positivo, obviamente, y en aquellas mamás que se desconoce si está colonizada, pero que tiene un parto prematura o un parto en el cual la ruptura prematura de membrana es mayor de 18 horas, o que tenga fiebre intraparto. O en aquellos pacientes que llegan al momento del parto, que no tienen hecho el cultivo y que la institución pueda realizarle esta NAT, que son métodos de biología molecular, y sea positivo, ¿sí? ¿Quiénes no deben recibir? Aquellos pacientes con colonización en el embarazo previo. Estas mamás hay que volver a estudiarlas, ¿sí? Al igual que si tuvo una bacteriuria en el embarazo previo, hay que volver a estudiarlas, o sea, el antecedente solo no alcanza para indicarle la profilaxis. Y no deben recibir aquellos que tienen cultivo negativo y que tiene programado una cesárea con bolsa íntegra. ¿Cuál es la profilaxis adecuada? El uso de penicilina, en primer lugar, sino ampicilina o cefazolina, que se administra dentro de las 4 horas previas al parto, no dentro, 4 horas previas al parto. En el caso de que la mamá tenga una alergia a la penicilina confirmada, ¿sí?, se hacen estudios de antibiograma de ese Streptogalactiae,
Si es sensible a clindamicina, se indicará clindamicina, y si no, vancomicina, pero no se consideran tratamientos adecuados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno indica el tratamiento antibiótico en esta mamá, lo que uno quiere, además de disminuir esa carga bacteriana de la mamá, también estos antibióticos pasan la placenta y pasan al bebé y tienen un efecto bactericida en las primeras horas de vida, ¿sí? Y estos efectos bactericidas en las primeras horas de vida se han visto con el tratamiento con penicilina, ampicilina en primer lugar o cefazolina, en cambio no con vancomicina o clindamicina. ¿Cómo evaluamos a ese hijo recién nacido de una mamá con cultivo positivo? En el 2019, ¿sí? Salió lo que es la nueva guía de la Academia Americana de Pediatría en cuanto al manejo de niños con riesgo de enfermedad por estreptococo del grupo B, ¿sí? Que presentó cambios, ¿sí? Con respecto a la guía anterior. Entonces, ellos plantean que uno debería evaluar el riesgo empezando por dividir si es un paciente mayor de 34 semanas o es un paciente menor de 34 semanas. Si es un paciente con una edad gestacional de mayor de 34 semanas, plantean tres alternativas. Uno es la categorización de riesgo. Entonces, un paciente, lo primero que hay que evaluar es la clínica del paciente. Si el paciente presenta clínica de enfermedad, se cultiva y se medica. Si ese paciente está bien, sin fiebre, se prende la teta, uno lo que evalúa justamente es esto, la fiebre intraparto de la mamá. Pone como un riesgo real la fiebre intraparto de la mamá por arriba de 38. Si la mamá presentó fiebre, por más que el niño luzca bien, se deben tomar hemocultivos y comenzar tratamientos empíricos. Ahora, si la madre no presentó fiebre, el niño está de buen estado general, uno va a evaluar la profilaxis materna. ¿Fue una profilaxis adecuada? ¿Sí? ¿No? Bueno, sí o no, lo que ellos recomiendan es la evaluación clínica de ese paciente durante 36 a 48 horas. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente, ¿sí? Que no tuvo una profilaxis adecuada, ¿sí? Debe quedarse en la maternidad 36 a 48 horas para observar, ¿sí? No se puede externar antes de las 36 horas, ¿sí? Entonces, ellos plantean evaluar el riesgo según la clínica y la fiebre materna. Y la observación dependerá en sus horas de si la profilaxis fue adecuada o no adecuada. Plantean como otra opción este programa que está ahí en el medio, en el punto B, que es una aplicación, que es una calculadora de riesgo de sepsis neonatal precoz, que uno debe poner ahí todas las características, las de gestacional, si tuvo fiebre intraparto, si está colonizado o no con estreptococo, si recibió antibióticos, y con todo eso saca un cálculo y te evalúa el riesgo de sepsis neonatal precoz para ver si se debe cultivar y medicar o si es solo observar. Y otra posibilidad que ellos plantean es solamente la evaluación clínica del paciente. O sea, si el paciente se presenta regular o grave estado general, se cultiva, se medica. Ahora, si es un paciente que no presenta signos ni síntomas, ¿sí? Y la mamá presentó fiebre o profilaxis inadecuada, ellos plantean, ¿sí? Que se puede o solamente observar, ¿sí? O tomar los hemocultivos y medicar solo si el paciente presenta signos clínicos de enfermedad. Entonces, ellos lo que plantean es esta situación de solo basarse en la clínica del paciente. Como ustedes ven, ninguno de estos algoritmos plantean el laboratorio. En la guía anterior de la Academia Americana de Pediatría, cuando la mamá presentaba el antecedente de coriomnionitis, el antecedente de fiebre materno o una
profilaxis inadecuada, se planteaba en algunos casos la famosa curva de blanco, ¿sí? Solicitar el laboratorio luego de las 6 a 12 horas y usar el laboratorio como predictor, pero está más que demostrado que los laboratorios en esta edad neonatal son ceros predictivos. Entonces, lo que ellos presentan estos algoritmos es la clínica del niño por sobre todo, y el único antecedente materno importante es la fiebre intraparto, ¿sí? No más laboratorios de rutina, no más curva de glóbulos blancos, ni PCR, ni procalcitonina, ni nada. Y en cambio, los recién nacidos menores de 34 semanas, uno debe evaluar primero cuál es la causa, ¿sí? de prematurez de ese paciente, si la causa tiene que ver con una infección intramniótica. Ellos, tanto como la Sociedad de Obstetricia y Ginecología como la Academia Americana de Pediatría, habla de un cambio en la definición, que la coriomnionitis es la infección que está certificada por cultivo o anatomía patológica de esa placenta o de líquido amniótico, mientras que si no se ve en aquellos pacientes que tienen fiebre, aumento de glóbulos blancos, esto que hablamos, con algún riesgo como una ruptura prolongada de membranas, ¿sí? Se habla de una infección intraamniótica, ¿sí? Entonces, si la mamá tiene signos de infección intraamniótica, se deberían tomar hemocultivos y comenzar el tratamiento empírico. Si la mamá no tiene esos antecedentes, ¿sí? Y la causa, ¿sí? de prematurez tiene que ver con una preeclampsia u otra causa infectológica, no requiere laboratorios, no requiere comenzar con tratamiento antibiótico empírico y solo requiere la observación, ¿sí? El tratamiento del Streptogalactiae, ¿sí? El de elección es ampicilina o penicilina. Lo que cambia un poco estas guías es que, no cambia, pero lo que agrega son esta tabla de dosis según los días de vida del paciente y la edad gestacional, ¿sí? En cuanto a lo que es la sepsis precoz en el recién nacido término, el Streptogalactiae es el germen más frecuente y por ende ampicilina, gentamicina es el tratamiento empírico de elección. Y en aquellos prematuros, ¿sí? Quizás el tratamiento puede comenzar con ampicilina, gentamicina, pero pone en revisión esto de evaluar resistencias de bacilos gram negativos, porque en aquellos pacientes con prematurez también pueden presentar sepsis connatales por bacilos gram negativos. Para terminar, les dejo este cuadro con gráficos que me pareció espectacular, ¿sí? Bueno, me parece a mí espectacular que soy infectóloga, que habla del escenario clínico, y según el escenario clínico, qué es TORCH, famosamente, como los conocíamos antes, pensar, ¿sí? Y cómo estudiarlos, ¿sí? Y acá, como ustedes ven, se agregan otras de las cuales hoy no hablamos, que puede ser varicela, herpes, citomegalovirus, HTLV, parvovirus, pero bueno, me pareció súper interesante el cuadrito.